Regresamos ahí en casita, deseándoles otra vez buen provecho si están comiendo y nos están viendo por acá. Y nos quedamos entonces ahorita para adentrarnos en el tema de la prevención. ¿Verdad? Y acá con nuestra amiga Monse, cómo podemos prevenir la violencia en la adolescencia. Y bueno, tú ahora sí que háblanos y desde la niñez, desde la adolescencia y cómo podemos prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Híjole, yo creo que son muchas acciones las que podemos hacer para prevenir. Lo importante es hacerlas. Ejemplo, hay políticas, hablando ahorita con Sebastián, Sí. políticas públicas que desde el aparato, digamos, gubernamental se pueden hacer, ¿no? Digamos, ya en una dimensión macro. Pero en una dimensión, por ejemplo, micro, es decir, no sé, con la sociedad más próxima, en comunidades, en colonias, en escuelas, en familias, en grupos sociales que hay luego afinidad en ciertos gustos se reúnen. En todos los ámbitos se puede hacer, es lo que quiero mencionar. Formas de prevenirla, pues primero es identificar de dónde viene para poder prevenir. Por ejemplo, eh, una persona es violenta cuando se presenta cierta circunstancia, ¿no? Bueno, ¿qué le molestó? ¿Qué le generó ese conflicto? Y que su reacción sea así. Entonces, primero es identificarla, ponerle un nombre, vaya, a esto que nos causa, posteriormente identificarla y poder hacer acciones que las prevengan, ¿no? Podemos hablar de miles de conductas antisociales o violentas, por ejemplo, robo con violencia, robo a casa habitación, riñas, homicidios. Puedo poner casos que sobran, ¿no? Daños al medio ambiente, maltrato animal, de ejemplos sobran. Pero ¿cómo podemos prevenirlas? Importante que sea en las primeras etapas de vida, importante que sea en la etapa de la adolescencia. Hace rato mencionaban que es una etapa crucial. Sí, sí la es, porque efectivamente es la adolescencia, adolece, carece de cosas que posteriormente se van a presentar, pero que ahí se moldean y efectivamente se pueden moldear, se pueden desaprender. Y bueno, yo creo que la base de toda prevención es primero identificarla, estudiarla y poder hacer un plan. Planes que a veces van a ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y generalmente en temas de prevención queremos ver resultados inmediatos Claro. y se pueden dar, pero están más proyectados a mediano y largo plazo. Hay muchos talleres que se pueden hacer con niños, que a lo mejor digamos, bueno, ¿por qué te preocupas ahorita tanto por grupo de niños? No, sí, porque absorben la información, entienden la información. Por poner un ejemplo, hace rato lo estaban mencionando, en una ocasión yo me subí a un autobús donde iba una mamá como con 4 niños de edades muy similares, supongo que eran sus hijos. Y yo creo que la diferencia entre cada niño era de un año, a lo mucho, o sea, seguiditos. Eran 4 o 5 personas, iban en un camión. Yo iba a tomar mi asiento y mi asiento estaba a un lado de ellos, entonces yo llego, me siento, e iba a ser un viaje largo y yo dije, ojalá me dejen dormir, ¿no? Sí, iba cansada. Y la mamá se para a poner como una maleta en la parte, en el maletero, en el autobús. Todos los niños estaban jugando, brincando en los asientos, etcétera, ¿no? Cuando la mamá sube sus brazos y deja su maleta, se trata de sentar y con el codo le pega a un niño en su cabeza. Entonces el niño empieza a llorar. El niño estaba gritando, se para jugando, la mamá por accidente le pega y el niño llora más, ¿no? Entonces la mamá voltea y le vuelve a pegar al niño, así como que cállate, ¿no? Lo pega. Entonces, primero es un niño. Siguiente, puede decir, hijo, siéntate. Pero si no le explico que el siéntate es vamos a respetar, vamos a Ujú, viajar, ujú. pues el niño nada más entendió que hubo un golpe porque él lloró. Sí. Esa es una manera de aprender, por ejemplo, la violencia, ¿no? Y yo dije, no pasa nada, es un niño. El diálogo es muy importante. Es a lo mejor un término muy básico, para no meterme en términos más complejos o más técnicos, pero el diálogo entre padres e hijos, entre mismos amigos, hay un término en nuestra ciencia que habla del grupo de pares. Es muy común que, por ejemplo, en secundaria, en primaria, siempre haya 2 niños o 3 que son muy Ujú, unidos, parecen hermanos. Es más, ujú. hasta el hermano va a dormir a casa del amigo y el amigo con el otro amigo, ¿no? O sea, viceversa. Y esos grupos o ese grupo de pares que nosotros le llamamos,
pues también nos están dando mucha información. Uh-huh. Entonces, en todas las edades se puede hacer prevención. El nivel de intervención que se haga puede haber resultados a corto y mediano plazo, pero yo no es que sea tradicionalista, pero sí me regresaría a bases familiares importantes, la comunicación, el amor, que no debería mencionarlo desde un enfoque científico, pero sí hablando de personas, de esos sentimientos que influyen y que a veces se pierden de vista, ¿no? Pero para no perder la perspectiva a lo mejor de mi ciencia, que es la criminología, pues bueno, todo esto que desencadena la convivencia social y familiar. Una buena medida preventiva es esa, la comunicación, el respeto, los valores, que pueden ser diferentes, pero cuando ya vivimos en sociedad, pues esos valores se deben de establecer precisamente para que todos funcionemos respetando la regla de todos, ¿no? Bueno, Rosy, ¿y tú algunos consejos que les podrías dar a las personas que nos están viendo para prevenir las conductas violentas desde casa? Sí, fíjate que leíste mi mente. Justamente ahorita lo que me venía a mi mente, algunos recuerdos y algo que mi madre sigue haciendo con sus nietos, con mis sobrinos, con mis hijos, es, por ejemplo, jugar. Los fines de semana que se reúnen, juegan al uno, juegan, no sé, maratón, y son actividades que permiten estar en unión, que también nos dan mucho reflejo de cuáles son nuestras conductas, nos reflejan mucho nuestros gustos, nuestros niveles de tolerancia, y yo creo que son actividades que realmente no nos cuestan, y nos integran mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor esto con la temática que veníamos trabajando la semana pasada, son actividades muy sencillas que podemos hacer desde casa para poder detectar estas conductas, ¿no? También el fin de semana tuve la oportunidad de ir a una ceremonia de cacao, y bueno, esto también es algo, ¿no?, que viene ya de nuestras raíces, y que también recuerdo que anteriormente pues nos juntábamos, ¿no?, a tomar el cafecito o hacer la sobremesa, y eran momentos en los que aprovechábamos para el poder expresar cómo nos había ido en nuestro día, qué queríamos, qué nos disgustaba, y siempre estaba ahí presente papá y mamá, ¿no?, para escucharnos. Entonces yo creo que estas son actividades importantes, muy sencillas, que nos pueden ayudar a ir identificando todo esto, el conocernos nuevamente nosotros y el poder conocer pues desde el entorno del núcleo familiar lo que vienen siendo nuestros hijos. Ahorita que tenemos mucho de moda el senderismo y todo esto, yo me pregunto, ¿no?, ¿por qué tenemos que estar pagando si lo podemos hacer en familia o en grupos, ¿no? Y esto nos lleva mucho al aprendizaje, al respeto, al crecimiento, al conocimiento. A la tolerancia. La tolerancia, ¿no? Entonces, yo creo que estas son actividades muy sencillas que, bueno, también nosotros desde el área terapéutica que yo trabajo, son parte de las actividades que también invitamos a que realicen dentro de las terapias, que se acerquen a papá, que se acerquen a mamá, no importa que tengamos 50, 60, 70 años, pero el hecho de acercarnos a nuestros papás y decirles te quiero, te amo, te respeto, te honro, yo creo que son acciones muy importantes, que es importante que las hagamos porque siempre hay quien nos esté observando, ¿no? Entonces, se vale también que en algunos momentos vivamos nuestros berrinches, pero tomarlo como eso, ¿no? Mi propio berrinche, sin estar ofendiendo, en este caso que hablo de papá o mamá, ¿no? Es mi berrinche, me callo, me mantengo yo en tranquilidad. Cuando estoy lista, entonces sí voy y me expreso, ¿no? Y como decías, ¿no?, ponerle un nombre a esto que estoy sintiendo y a esto que estoy pensando. O sea, no echar nada más el rollo, sino determinar si estoy sintiendo coraje, si me estoy sintiendo frustrada, si, no sé, me estoy sintiendo herida, si me estoy sintiendo lastimada. Poner el nombre y poder ir a expresarlo, ¿no? Sea la edad que tengamos, o sea, ir y decir, ¿sabes qué, madre? ¿Sabes qué, padre? Me sentí de esta manera, me sentí herida, me sentí lastimada, y o me sentí asustada y fue por esto la reacción.
decido separarme un momento, pero aquí estoy porque ya lo puedo detectar, ¿no? Y entonces el decirte te quiero, te amo, te respeto, te honro, yo creo que es muy válido y es parte de la humildad que también está muy de moda, porque hoy tenemos muchas cosas de moda, pero yo me acuerdo que yo decía, yo quiero ser humilde, ¿no? Ok, yo quiero ser humilde, ¿y cómo voy a ser humilde? O sea, ¿quién me ha enseñado a ser humilde? Entonces ya he tenido que recorrer algún camino y algunos golpes de la vida que me ha dicho, esto es la humildad. Y la humildad es reconocer cómo te sientes, tomar tu responsabilidad y hablarlo, no tener pena, no tener miedo, no pasa nada. Y al contrario, ¿no? Esto nos lleva a niveles más grandes de comunicación, de convivencia, de respeto, de solidaridad, de entendimiento. Y yo creo que son los valores que comentabas, ¿no? A donde hay que regresar y como dicen, lo que hay que poner de moda. Hay que poner de moda todo esto porque la verdad sí nos hace falta a nosotros mismos y al entorno. O sea, si lo queremos ver de una manera muy individual, veámoslo como nosotros mismos. Y de aquí podemos entonces fluir, porque es una realidad que siempre hay, aunque nosotros no lo veamos o no seamos conscientes, la realidad es que siempre hay alguien que nos está observando. Y ese alguien nos sigue, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros podemos generar cambios desde el si sonrío o te pongo una mala cara. Desde aquí comenzamos el cambio, ¿no? Sí, sí, toda la razón, la verdad. Desde ese tipo de cambios se hace la diferencia y vamos haciendo la diferencia y vamos desaprendiendo, vamos, insisto, en deconstruirnos, ¿no? En moldear nuestras acciones, nuestras formas de ser, nuestro trato hacia las demás personas, ¿no? Tenemos ahí, Alda, una imagen, nada más ahí unos datos estadísticos para ir cerrando con esa, ahí esa imagen en pantalla que se refiere a víctimas de delito, maltrato, para ver cómo estamos, darles una perspectiva general de cómo andamos en números y que aquí nuestra amiga Monse nos va a explicar, que ella es la experta en el tema. Por favor, Monse. Sí, bueno, rápidamente explicando esa, dicen que lo que no se mide no se puede estudiar o visualizar o concretar. Es una encuesta que se realiza, es digamos una cifra oficial. Traje otras más, pero esta la voy a explicar un poquito porque dice vínculo con el agresor. Estábamos hablando de violencia, estábamos hablando de jóvenes. Esta encuesta habla de jóvenes que fueron víctimas de una edad de 18 a 29 años y los datos son del 2018, si no me equivoco. Entonces, así como somos propensos a sufrir violencia, también somos propensos a generarla. Pero dentro de las, digamos, de las edades vulnerables a sufrir un acto violento es de los 18 a los 29 años de edad, es decir, en la juventud, por muchas causas que las resumimos hace un momento. Los riesgos, la edad, las modas, las tendencias, muchas cosas que nos hacen ponernos en riesgo ante situaciones, ¿no? Pero algo muy importante que me pareció y que por eso solicité esa estadística es que las personas que fueron entrevistadas, que fueron víctimas de violencia, tenían relación con el agresor. Familiares, llámese en primer, segundo, tercer grado, amigos, conocidos o vecinos. Entre otros que a lo mejor no conocían a su victimario, pero hablando de relaciones sociales. Pareja. Sí, pareja, la cercanía que hay con esa violencia. Entonces, no sé si alcancemos a identificar que efectivamente si yo sufro violencia o genero violencia es hacia personas conocidas o el recibo de personas conocidas. La importancia de una convivencia que genera, ¿no? Con mi entorno más próximo, el ser víctima. Ese es un dato, de hecho es más, no alcanzó a ver bien el número, creo que 57.5, y por ahí la muestra fue aproximadamente de 90,000 personas entrevistadas. Aparece la pareja, los amigos. Y ahí la cifra más alta es compañeros de escuela. Sí, compañeros de escuela es donde hay más. Sí, más porque violencia. efectivamente hablamos de muchos tipos de violencia, ¿no? Está el bullying, el ciberbullying, o el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, entre otras, pero conocidos en la escuela quiere decir que es un entorno vulnerable. Y me llama la atención porque
si te fijas, hasta el tope donde hay mayor violencia es en ese ámbito escolar, desde compañeros de escuela, con un 42.8%, si no me equivoco, .6, 3. 42.6. Ajá. Ok. Y hasta abajo, si podemos observar la imagen, es de pareja. O sea, a mí me llama la atención de cómo puede haber incluso más violencia en el entorno escolar, en la escuela, Es un foco que de para atención. que Sí. con pareja, porque también vemos muchísimos casos de violencia. Los feminicidios, por ejemplo, vienen de pareja y de personas también con las que te relacionas sentimentalmente, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y con señales de alerta desde hace tiempo, que por alguna razón se fueron, Creciendo. así es, y desencadena en la agresión más violenta, que es Sí, el desde feminicidio. hasta el feminicidio, Sí. hasta la muerte de las Y mujeres. hablando de violencia escolar, por ejemplo, el bullying, que también ha desencadenado casos graves entre niños, ¿no? Que también puede Muy fuerte. incluso hasta llegar al que se puedan suicidar, ¿no? Sí. Es una de las consecuencias El suicidio. ajá. Pues ahí están las estadísticas para que se vayan a casita con estos números, que reflexionen. Y por último, unas últimas conclusiones, reflexiones que nos quieran hacer y dejarles ahí el mensaje a la gente. Pues solamente que sigamos con nuestras tradiciones, como nos comentaba Rosy, que podamos convivir en familia, que escuchemos a los niños, que muchas veces no los invisibilicemos porque creemos que por ser pequeños no tienen pues buenas ideas o cosas así, pero es una etapa súper importante porque como nosotros los tratemos, pues va a ser como ellos van a crecer, y ese amor que nosotros les demos a estos pequeños, pues va a ser que en algún momento ellos le van a dar a la sociedad. Entonces nosotros tenemos que invertir en estos niños para que en unos años ellos puedan también regresarnos a las demás personas en la sociedad. No sé, ustedes algo. Pues yo creo que todas las acciones que estén encaminadas a la prevención son bienvenidas, llámese ámbito terapéutico, escolar, religioso, desde el ámbito público, gubernamental, o sea, todas esas acciones que sumen, que ayuden, que detecten y que hagan tareas de prevención, yo creo que son bienvenidas, todos suman, las organizaciones civiles, que hace un momento alguien lo comentaba, y que aporten, yo creo que son bienvenidas, y cada vez tienen que ser más por todo esto que estamos viendo, no es de ahorita, ¿eh? Los niveles de violencia, de inseguridad que vivimos no es algo que nació ayer y hoy se Sí, no es algo desencadenó nuevo, desde hace ¿no? mucho tiempo. Entonces, yo creo que todo sumaría. Y pues bueno, yo desde mi área ponerme a disposición, al servicio a través de mi actividad como terapeuta. Si ocupan algún seguimiento, si ocupan algo, bueno, aquí Max siempre está buscando descuentos para la gente, ¿no? Y Claro. beneficios. Incluso ahí, a Entonces, ver, llamen gratis acá con mi amiga Monse, vamos a echar la casa por la ventana. sí, ¿no? aquí. Gratis aquí con ellas. Sí, si nos hablan el día de hoy, pues claro que sí, Nada más con hoy, todo el estamos gusto. hablando Sí, de nada promoción más hoy, en este momento, ¿no? Claro que sí, ya Max sabe que también trabajo por la causa, claro, por las causas. y lo hago con mucho corazón. Sí. A veces sé que también es complicado el tener algún recurso, siempre hay maneras de poder generar un equilibrio, entonces si alguien no tiene la posibilidad de pagar, siempre hay una manera en donde podemos encontrar el equilibrio, y con todo el amor que he aprendido a dar, y toda la sanación que también pues todas las personas que se acercan a mí me dan, yo puedo ofrecer este servicio y que no se sientan solos, solas, y también trabajo mucho con jóvenes, entonces aquí estoy abierta para la escucha y para lo que pueda apoyar y servir. Sí, sobre todo que no nos sintamos que estamos solos y solas, ¿no? Eso es muy importante, que siempre alguien va a ver, que estemos acompañados, acompañadas, que siempre va a haber alguien, ¿no? que pueda ayudarnos de alguna forma, que pueda echarnos la mano, brindarnos la mano, y como tú decías, o sea, no quedarnos callados, calladas, siempre alzar la voz, siempre manifestarnos, siempre cuestionarnos, siempre poder hacer un cambio, ¿no? Entonces, pues ese es el tema de hoy, disciplinándonos con amor, y seguimos desde nuestras trincheras, y ahí en casita espero que también puedan disciplinarse y disciplinar a sus hijos, y como todos como sociedad, con amor, con respeto, con comprensión, con tolerancia, y siempre
con miras hacia una sociedad mucho mejor. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias.